SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, los 4 grandes piden velocidad a las ayudas europeas. No terminan de llegar. El tiempo es esencial y la aprobación rápida de los planes será clave para asegurar... Es Nadia Calviño y junto a ella los ministros de Finanzas de Francia, Italia y Alemania. También pedimos a la Comisión Europea que evalúe los planes sin demora para que puedan ser aprobados por el Consejo en julio como tarde. Esto permitirá que el dinero empiece a llegar antes de que acabe el verano. Hago un llamamiento a todos los Estados miembros para que presenten sus planes de recuperación y ratifiquen la decisión sobre recursos propios lo antes posible. Estas reformas no solo van a permitir una implementación efectiva y oportuna de los planes de inversión, sino que además van a sentar las bases para construir una estructura económica mucho más robusta también a largo plazo. La petición es unánime y la hacen los responsables de finanzas de los 4 grandes países de la Unión Europea, confesando una frustración. Las ayudas 13 meses después de que comenzaran los confinamientos siguen en proceso de todavía borrador y confesando que todavía va a tener que esperarse más, porque antes del 30 de abril han de ser presentadas, faltan 48 horas y por ventanilla apenas han llegado proyectos. Han de tardarse después 2 meses en revisarlos y han de ratificarse todavía más tarde por parte de todos los estados. Así que las ayudas contra el COVID-19 pueden acabar llegando en 2021 o en 2022. Esta situación de artritis por parte de la Unión Europea hoy provoca que todos los grandes países metan prisa a sus socios. Lo ha hecho la ministra española Nadia Calviño. El tiempo es esencial y la aprobación rápida de los planes será clave para asegurar que nuestras acciones a nivel nacional sirven para reforzar e interactuar con nuestros vecinos, también para aportar a nuestros ciudadanos esperanza y confianza en el futuro después de un periodo tan complicado y para confirmar una vez más que somos más fuertes cuando actuamos juntos. Y lo ha hecho también el ministro de Finanzas alemán, confesando una frustración. Si no se hace así, si no se aprueba ya, si no se hace así, podemos tener un problema porque no hay mecanismos alternativos. Lo mismo decía el ministro francés Bruno Le Maire, decía. También pedimos a la Comisión Europea que evalúe los planes sin demora para que puedan ser aprobados por el Consejo en julio como tarde. Esto permitirá que el dinero empiece a llegar antes de que acabe el verano. La petición es unánime. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Porque el ritmo está siendo literalmente glaciar. Sí, ha pasado prácticamente un año desde que se aprobó en una reunión de los jefes de Estado y de Gobierno la puesta en marcha de los fondos europeos. Fue en julio, estamos ahora acabando el mes de abril del año posterior y los fondos siguen ni siquiera sin haberse ratificado por parte de todos los Estados miembros. Por eso ha habido esta comparecencia conjunta de los ministros de Economía y Finanzas de los 4 países más grandes de la Unión Europea. Juntos representan el 60% del PIB de la UE y han querido meter prisa con esa comparecencia para que esos tan anunciados fondos se canalicen cuanto antes. Para ello piden, por un lado, a todos los Estados miembros que no han ratificado aún el mecanismo que permitirá a la Unión Europea endeudarse en los mercados, emitir deuda, les piden que lo ratifiquen y se pueda poner en marcha este mecanismo cuanto antes. Y le piden, por otro lado, a la Comisión Europea que se dé prisa en el análisis de los planes nacionales para aprobarlos y poderlos aplicar. Tiene la Comisión un plazo de 2 meses, luego el Consejo Europeo tiene 4 semanas más. Lo que quieren los 4 grandes es que en julio los planes puedan tener todas las autorizaciones y que por lo tanto el primer pago, que es un pago automático que equivale al 15% de los fondos del plan, pueda llegar ya a finales del verano. Los 4 países han anunciado ya sus planes nacionales a la opinión pública, pero de ellos solo uno, Alemania, lo ha remitido ya a la Comisión. Así que en eso piden prisa, pero todos están apurando plazos. Ahora mismo tenemos primero un problema por el mecanismo y la lentitud europea, que efectivamente exaspera. Pero tenemos además un problema porque otros países sí han comenzado a despegar ya, y eso nos despega.
Eso ahora mismo nos separa de quienes han arrancado ya. Son las dos voces que hoy confesaban esto. Alemania y su frustración: si no se aceleran estos planes no hay alternativa, no se pueden emitir deudas parciales para países parciales, porque eso es lo que provocó la crisis de deuda anterior, reconocía el ministro de Finanzas alemán. Hay una ratificación de la decisión de recursos propios. Ahora, es un hecho que los tratados prevén la ratificación del mecanismo para emitir deuda por parte de todos los Estados miembros de acuerdo con sus arreglos constitucionales. Esto es algo sobre lo que no podemos hacer nada. Hemos instado y seguimos instando a los Estados miembros a que ratifiquen lo más rápido posible. Hemos visto muy buenos avances en términos del proceso, pero el proceso aún no ha finalizado. Así que este es el problema de la Unión Europea en sí. El segundo problema es el de la comparación de la Unión Europea con Estados Unidos. Estados Unidos ha visto hoy comparecer a el gobernador de la Reserva Federal, a Jerome Powell, y la diferencia de calendario y la diferencia de calibre muestra cómo Estados Unidos está despegando. Es decir, la Unión Europea se queda atrás, pierde el tren de la recuperación. Jerome Powell ha dicho que la economía americana va a crecer más y que Estados Unidos va a alcanzar el pleno empleo este año. Una tasa de paro por debajo del 5%. De hecho, lo que está ocurriendo allí es que este calendario que todavía estamos debatiendo en Europa está aprobado y pagado desde hace mucho tiempo ya. En concreto, en Estados Unidos se ha pagado ya a 30 millones de americanos, cheques de $1.400 cada uno de ellos, y algunos han visto repetir ese cheque mes tras mes hasta 3 meses consecutivos, con unos niveles de ingreso muy, muy holgados, muy, muy generosos para cubrir a mucha parte de la población. De hecho, se le da ese cheque de $1.400 a todo el que cobre menos de $75.000. Si es cabeza de familia, menos de $112.000. Y si es matrimonio con hijos, $150.000. Todos los que cobran menos de $150.000 y tienen niños reciben ese cheque de $1.400 una vez y otra y otra. 3 ocasiones ya, 3 pagos ya. Jerome Powell acaba de hablar y ha dicho, consecuencia de esto, la economía americana va a funcionar mejor de lo que estaba previsto. Los tipos de interés se mantienen bajos por el momento y todo está funcionando, dice Estados Unidos, mejor de lo que inicialmente estaba previsto. Así que ahora mismo tenemos un problema en nuestro funcionamiento, estamos en un calendario que se retrasa y en nuestra comparación estamos viendo cómo la locomotora se aleja. Todo esto solamente por hablar de calendario, porque Carlos Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Si hablamos de calibre, si hablamos de cuánto se ha gastado y disparado contra esta crisis, las cifras de Estados Unidos sonrojan a la Unión Europea. El gasto allí ha sido monstruoso, el gasto aquí está siendo hasta cierto punto acicatero. Sí, Estados Unidos ha desplegado un plan de estímulo de $1,9 billones, casi el triple de los 750.000 de toda la Unión Europea. La diferencia en proporción también es evidente. Washington gastará el equivalente al 14% de su PIB en empujar la economía, mientras que Bruselas plantea un 1,8% a lo largo de 3 años. Esto se está traduciendo ya en una diferencia de crecimiento importante. Estados Unidos ya ha despegado y crece a un ritmo del 6,5% y Europa crece al 3,9%. Estados Unidos espera cerrar el año un 1% por encima de sus niveles previos a la pandemia, mientras que Europa todavía va a seguir un 2% por debajo. En el caso de España, ese descenso es de 4 puntos si se cumplen las previsiones oficiales. Y lo más cercano, Javier, en términos de paro, Estados Unidos espera cerrar el año con pleno empleo, es decir, por debajo del 5%, mientras en Europa el paro se sostiene y en España ronda el 16%. Hay una voz, y esta voz ahora mismo es la de quien parece haber cambiado los paradigmas económicos, Joe Biden. And so tonight, I'd like to talk to you about our way forward. A 2-step plan of rescue and recovery. Que está planteando ya un segundo paquete de rescate para gasto en infraestructuras, mientras aquí se sigue debatiendo todavía cuál es la respuesta al COVID-19. The American Rescue Plan
Diego López Garrido, exsecretario de Estado para la Unión Europea, vicepresidente de la Fundación Alternativas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Señor López Garrido, ¿estamos perdiendo el tren de la recuperación? ¿Estamos perdiendo el tiempo? No, yo creo que no. Lo que pasa es que hay un ritmo algo más lento, como han explicado ustedes, de Europa respecto de Estados Unidos, pero no cabe duda de que los fondos de recuperación, que son 750.000 millones de euros, son la clave para, como dice su nombre, para la recuperación de Europa. Desde luego no estamos perdiendo el tiempo en absoluto. Hay que tener en cuenta que todos los países, quedan 10 países por aprobar ya los fondos de recuperación en sus parlamentos, y a partir de ese momento la Unión Europea podrá ya emitir deuda y dar dinero a los países de los cuales los que más se van a beneficiar van a ser Italia y España. Así que yo creo que un ritmo que nos hubiera gustado que fuera más fuerte, más intenso, pero a pesar de todo, esto es lo que nos va a sacar del atolladero, sin duda. La cuestión es si nos saca cuando todos los demás han salido ya. Podemos ver que esta lentitud de procedimiento al final lo que agrande sea las diferencias. Estados Unidos, China, con crecimientos del 6,5, 6,9, se consoliden y la Unión Europea se quede atrás. Bueno, la Unión Europea tiene un ritmo que es el que es, no es como Estados Unidos, que es un Estado, un gobierno que tiene una capacidad, además con la Reserva Federal, de lanzar con toda rapidez. Pues pasó ya en la crisis financiera de hace 10 años, que con Barack Obama, que hizo unas inversiones mucho mayores, mientras que en Europa estábamos en la austeridad. Por lo menos ahora ya no estamos en la austeridad. Ese es el gran cambio respecto de la anterior crisis financiera de hace 10 años. Y es que ahora mismo la política europea, y ayudada por el Banco Central Europeo, es la inversión, es el gasto, es la emisión de deuda. Bueno, esto es un cambio importante. Ahora, el otro es un tema cuantitativo, y aparte de eso, no nos viene mal que Estados Unidos crezca, que China crezca. Eso al final también redunda en el crecimiento europeo, porque somos economías muy interdependientes. Faltan detalles todavía en torno a proyectos y sobre todo contrapartidas. Reforma fiscal, reforma de mercado laboral y reforma de pensiones. ¿Qué ha de hacerse? ¿Cuál ha de ser el dibujo de lo que se haga y de lo que se cambie? Bueno, yo creo que hay bastante... Me da la impresión de que el clima es de bastante acuerdo entre la Unión Europea, la Comisión y el gobierno español en esos 3 reformas que acaba usted de señalar, ¿no? Yo creo que es... la línea de la reforma de pensiones va en un sentido de favorecer a los pensionistas. La línea de la reforma fiscal tiene que ir en un sentido de un mayor equilibrio y mayor justicia fiscal y la lucha contra los paraísos fiscales. Y la reforma laboral también va en un sentido progresista, creo yo, y la ministra de Trabajo ha estado en Bruselas y ha habido un clima de bastante acuerdo, ¿no? O sea que esos son elementos que ya no van a ser obstáculos para que la Unión Europea suelte, por así decirlo, los fondos y por tanto puedan llegar a España. Pero no olvidemos otra cosa. Aunque se tarde en ver venir los fondos, una vez que se haya aprobado por el Consejo Europeo en el mes de julio, espero, por fin el Plan Nacional de Recuperación Español, los 27.000 millones de euros que se han incluido en los presupuestos generales del Estado, pensando en que esos 27.000 millones de euros van a venir de la Unión Europea, eso está ya en los presupuestos generales del Estado. Es decir, que jurídicamente el Estado, el Gobierno, puede poner en marcha esos fondos porque están ya previstos en la ley de presupuestos. Por lo tanto, pueden salir ya licitaciones, convocatorias, para que las empresas y otras entidades puedan plantear proyectos que vayan a ser financiados por la Unión Europea, siempre dentro de la línea esta de la sostenibilidad y de la transición ecológica y de digitalización, a lo cual el Gobierno he visto que ha añadido últimamente una preocupación especial por la cohesión social, por la política social. Pues Diego López Garrido, exsecretario de Estado para la Unión Europea, vicepresidente de la Fundación Alternativas, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchas gracias, Javier. Un abrazo. La Unión Europea se está jugando en esto no solamente el calendario,
también su credibilidad y su esencia. Lo que fue el mayor gasto en la historia de la Unión Europea puede convertirse, si no termina de llegar, en el mayor fiasco de la Unión Europea, a la que hoy piden prisa los grandes: Italia, Alemania, España y Francia, extraordinariamente contundente, su ministro de Finanzas, Bruno Le Maire. We are therefore calling on member states. Pedimos a los Estados miembros que envíen los planes de recuperación y resiliencia y ratifiquen la decisión de recursos propios lo antes posible. Es vital para que la Unión Europea recaude los fondos y comience a desembolsar los primeros euros del plan de recuperación europeo. Hora 25 de los negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Cadena SER. La radio.